Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver función cuadrática. Una función cuadrática tiene regla de correspondencia f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0. Otra forma de expresarla es igual a por x menos h al cuadrado más k. Si a es positivo, la gráfica es una parábola que se abre hacia arriba. Si a es negativo, la gráfica es una parábola que se abre hacia abajo. El vértice va a tener coordenadas en ambos casos, h, k, donde h justamente es lo que aparece acá. Una forma de hallar h es con la fórmula igual a menos b sobre 2a. Teniendo h, k se obtiene como la imagen de h, o sea, k es f de h. Por ejemplo, grafique la siguiente función. Por la forma que tiene, esta es una cuadrática, ¿no? Porque tiene esa forma. ¿De acuerdo? Para graficarla necesito hallar el vértice. Una forma sería completar cuadrados para expresarlo de esta manera. A ver, f de x igual, esto es lo mismo que poner paréntesis al cuadrado. Acá coloco x, como veo menos, pongo menos. Veo 2, coloco la mitad. A ver, efectuemos x al cuadrado menos 2x más 1. Pero yo tengo acá más 3. Entonces agrego más 2. Entonces esto es lo mismo que esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces ya tiene esta forma. Miren, a es igual a 1. O sea, a es positivo. Quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Va a ser así. El vértice, ¿qué coordenadas va a tener? El vértice va a tener coordenadas h, k. Entonces sería 1, 2. Y para graficarla yo la tengo que hacer en el plano cartesiano. Ubico el vértice, ¿no? Que es 1, 2. Acá está el vértice. Tengo que graficar una parábola que se abre hacia arriba. Entonces es necesario ver dónde corta el eje Y. Es lo que se llama intersección con el eje Y. Para hallar la intersección con el eje Y, lo que se hace es x igual a 0, ¿no? Porque como va a cortar el eje Y, ese punto de corte va a tener coordenadas 0, algo, ¿no es cierto? Entonces hay que calcular f de 0. F de 0 es 3. Entonces lo que se hace es x igual a 0 y entonces estamos obteniendo y igual a 3. O sea que la intersección con el eje Y es 0,3. Y si me preguntaran intersección con el eje X, vemos que como la parábola se está abriendo hacia arriba, no va a cortar al eje X. Ya, entonces decíamos que la gráfica es la parábola que tiene vértice en 1,2, se abre hacia arriba, va a cortar al eje Y en el punto de coordenada 0,3. El otro punto de paso sería el 2,3, eso ya lo deduzco por la simetría, ¿no? Acá tengo el eje focal, este es el punto simétrico de este punto. Y ya está. Y si me preguntan intersecciones con el eje X, no existe, pues. Veamos otro ejemplo. Grafique la función que aparece ahí. Por la forma que tiene, es una función cuadrática. Vemos que el coeficiente es menos 2, o sea, la parábola se está abriendo hacia abajo. H vendría a ser menos 1 y K vendría a ser 8. Entonces lo que hay que hacer solamente es ubicar en el plano cartesiano las coordenadas menos 1,8, trazar la gráfica de la parábola hacia abajo. Claro que hay que ver los cortes con el eje X y con el eje Y. Entonces voy a hallar las intersecciones. Primero con el eje Y, que es el más fácil. Lo único que se hace es x igual a 0, ¿ya?
x igual a 0. Entonces de frente, a ver, cuando x es 0, reemplazo x0, esto es 1 por menos 2, 8 menos 2, 6. Y ya está, esa es la intersección con el eje Y. Ahora intersecciones con el eje X. Con el eje X hacemos Y igual a 0. Y igual a 0, o sea, esto igual a 0. Entonces lo que va a quedar es 0 igual a toda esta expresión. Me encuentro con una ecuación cuadrática, resolvemos esa ecuación. Esto lo paso al otro miembro. ¿De acuerdo? El 2 pasa a dividir. X más 1 al cuadrado igual a 4. De donde x más 1 es 2 o menos 2. Entonces x va a ser menos 1 menos 2, x igual a menos 3, o x igual a 2 menos 1, 1. Quiere decir que las intersecciones con el eje X van a ser menos 3,0 y la otra intersección va a ser 1,0. Estas son mis intersecciones con el eje X y esta es la intersección con el eje Y. Entonces, teniendo la intersección con el eje Y, las intersecciones con el eje X, sabiendo que la parábola se abre hacia abajo, con este vértice, entonces ya lo grafico. Por acá está mi eje Y. Ubiqué el vértice de coordenadas menos 1,8, ahí está, se abre hacia abajo, debe pasar por el 0,6, corte con el eje Y. También debe pasar por el menos 3,0 y el 1,0, que son los puntos de intersección con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces esa es la gráfica de la función. Veamos otro ejemplo. Grafique f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Por la forma que tiene es una función cuadrática. La gráfica es una parábola que se abre en este caso hacia arriba porque el coeficiente veo que es positivo. Hay que hallar el h y el k, ¿no? Una forma es completando cuadrados, otra también habíamos mencionado que h se calcula con la fórmula menos b sobre 2a. Reemplazo, b es menos 2. A es 1. Y esto resulta 1. Entonces ya tengo h. La abscisa del vértice 1. Ahora k. K viene a ser la imagen de h, es f de h, o sea, f de 1. F de 1 reemplaza 1 al cuadrado 1, menos 2, menos 1 y menos 3, menos 4. Entonces la ordenada del vértice es 4. Intersecciones con el eje Y. Hago x igual a 0. 0, 0, menos 3. O sea, tengo 0, menos 3. Ya está. Intersecciones con el eje X. Hago Y igual a 0. Este es Y igual a 0. Reemplazo. Aplico aspa simple. Esto es x menos 3 por x más 1 igual a 0, de donde x es igual a menos 1 o x es igual a 3. Así tengo los cortes, que son menos 1,0 y el otro corte es 3,0. Entonces habíamos hallado el vértice, que es de coordenadas 1, menos 4. Me faltaba poner el signo menos, ¿ya? Es 1, menos 4. Intersecciones con el eje Y, 0, menos 3, con el eje X, menos 1, 0 y 3,0. Entonces luego en el plano cartesiano ubico pues el vértice que tiene coordenadas 1, menos 4. La parábola se está viendo hacia arriba, debe pasar por el 0, menos 3.
por el menos 1, 0, por el 3,0. Y entonces esa es la gráfica de la función cuadrática.